bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio predicar la palabra. Me quito los anteojos porque no veo con los anteojos. Vamos a hablar, el tema de hoy es Dios restaura la fe y el llamado. Amén. Todos tenemos fe sin excepción, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esto es lo importante que quiero hoy decir: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos Dios nos dio una medida de fe, amén. Y es la misma medida, no es que a los gorditos les dio más, a los chiquitos les dio menos, no, es la misma medida para todos, amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces la misma medida de fe Dios nos dio a cada uno de nosotros, y tenemos que nosotros hacer que esa fe crezca, amén. Pero esa es responsabilidad nuestra. Y tenemos que hacer que esa fe crezca independientemente de la situación en que estemos. En la prueba, en la victoria, en situaciones que quizás no nos gusten, aflicción, en tribulación. Pero tenemos que, en todas las circunstancias que tenemos, que esa fe crezca. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: tendrán pruebas, vendrán aflicciones. Entonces los discípulos le contestaron, y lo dice Lucas 17:5. Cuando Él le dijo eso, que tendrían pruebas, que vendrían aflicciones, le dijo: Señor, dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. No le pidieron que lo sacara de la prueba, no le pidieron que lo sacara de la tribulación, no le pidieron que evitara que vinieran problemas, sino que le pidieron que les aumentara la fe. Porque cuando nuestra fe crece, puede venir lo que tenga que venir, nosotros vamos a seguir firmes en el Señor y vamos a salir victoriosos, porque se trata de fe. Y esa fe que tenemos tiene que ir aumentando cada día. Con cualquier circunstancia que tenemos, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque con esa fe vamos a agradar al Señor. Y a medida vayamos creciendo nosotros en el Señor, en nuestro servicio, en lo que vivimos, esa fe también tiene que ir creciendo. Amén. Y no puede haber prueba, tribulación, angustia o circunstancia adversa que nos haga que nuestra fe disminuya. Más bien tiene que hacernos crecer. ¿Por qué? Porque si estamos en prueba, es señal que también estamos haciendo bien las cosas para el Señor. Y si la prueba viene, tenemos que salir victoriosos, porque la Biblia habla de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No estoy hablando de tentación, porque la tentación es algo diferente. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. El que tienta es el enemigo. Dios prueba nuestra fe y tenemos que alegrarnos en cada prueba, porque en esa prueba vamos a salir victoriosos con la ayuda de nuestro Señor. Amén, porque Él está con nosotros, como decía la última alabanza que cantamos. Él tiene el control. Él nunca pierde el control. A veces nosotros es que dudamos o nos tambaleamos o nos tropezamos, pero tenemos que volver a levantarnos y nuestra fe nunca tiene que decaer. Si está decaída, pues tenemos que restaurarla en Cristo Jesús, porque la fe es lo fundamental que tenemos nosotros. Vamos a leer en Lucas 22:31. Amén. Lucas 22:31. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si usted se fija, le habla Simón, Simón, y después le dice Pedro también. Usted recuerda que el Señor Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro, Cefas, que significa piedra. Se lo cambió de Simón, que significa oidor, a Pedro. Pero ahí no le dice Pedro, ahí está el Señor ya cerca de ir a la cruz y le advierte a Pedro que va a venir un zarandeo. Pero le dice Simón, Simón, no le dice Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro aún no había cambiado totalmente. Pedro aún andaba con el Señor, caminó con Él, pero no había cambiado totalmente. Si usted recuerda, sacó su espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja a Malco, al siervo del sacerdote. Todavía andaba armado Pedro y andaba con el Señor. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque él no había cambiado totalmente. Y a veces nos pasa a nosotros que decimos: hace 20 años acepté al Señor, el Señor cambió mi vida, pero ¿qué ha cambiado hoy?
no hace 20 años, hoy. Dios siempre quiere que cambiemos. Él nos acepta tal como somos y nos recibe así con nuestros defectos y con nuestras virtudes, pero quiere cambiarnos día a día porque nuestra vida va cambiando. Cada año cambia. Entonces le dice Simón porque Pedro todavía andaba en la carne. Sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote porque él creía que de esa manera él iba a evitar que el Señor fuera apresado y más bien se estaba oponiendo a la voluntad del Padre, que era que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Amén. Y a veces nosotros andamos como Pedro, como Simón. ¿Cómo? Con la espada. Y herimos los oídos, las orejas de los demás con las palabras que sacamos. Porque andamos a la defensiva. Si alguien nos dice algo, ya insultamos, ofendemos, gritamos. Y no solo herimos la oreja de la persona con la espada que andamos en la boca, que quizás no es de bendición, sino que también dañamos el corazón. Y hay palabras que duelen más que acciones, hermano. Y hay palabras que son difíciles de sacar del corazón. Por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque a veces herimos y nosotros, esas palabras van al corazón, pedimos perdón y tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón, pero a veces cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque la persona que generalmente nos hiere es la que amamos y el amor se convierte en resentimiento, en rencor y no es fácil perdonar. Pero no es imposible, con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y si Él nos manda a perdonar, muchas veces tenemos que hacerlo. Pero tenemos que dejar al Simón, a ese que nos hace daño, esa mala palabra cuando nos enojamos, sacamos la espada como Pedro. O esa pornografía que vemos cuando nadie nos ve, no es buena. Sí, o esas cigarritas escondidas. Hermano, sí, así pasa. Todos somos tentados. Quizá algunos pecamos públicamente y otros lo hacemos en nuestra intimidad, pero Dios ve en todo lugar. Dios está en todo lugar y aunque estemos en la intimidad, a solas o escondidos, Dios nos está viendo y eso no es agradable para el Señor. Tenemos que cambiar de Simón a Pedro. Amén. Y tenemos que dejar todas esas cosas, circunstancias, situaciones o todo lo que Pedro hacía, porque Dios nos quiere convertir de oidores, de Simones, a Pedros, aquellos que son piedras, que son firmes, que se mantienen en el Señor y que su fe no se tambalea, sino que es firme en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante meditar en esto y saber que tenemos que cambiar. Siempre vamos a tener algo que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y entre más cerca estemos nosotros del Señor, más fácil va a ser para nosotros ver nuestras imperfecciones. Porque Cristo es luz, porque Cristo es pureza, porque Él es santo. Y entre más cerca esté yo de Él, más fácil me voy a dar cuenta de lo que tengo que cambiar. Pero tenemos que cambiarlo, porque de eso se trata. Cambiar, cambiar y cambiar siempre. Amén. Entonces tenemos que pasar de ser Simones a Pedros. Amén. Y tenemos que esforzarnos y no decir, no, pero es que yo lo he intentado tantas veces, tantos años tengo intentando cambiar. Pues es porque no le ha puesto todo su empeño en cambiar. Porque tenemos que poner hasta el último esfuerzo en cambiar, porque Dios es especialista en hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué nos falta por hacer para cambiar y agradar al Señor y también ser ejemplo o testimonio de nuestra familia? Porque nos ven. ¿Y qué es lo primero que dicen cuando uno comete un error? Y es cristiano. Pero ¿de quién están hablando? De nuestro Señor, porque si somos cristianos, somos Cristo en miniatura. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio y cambiar, porque el Señor quiere eso, que nos convirtamos en piedras en la iglesia, fundamento para apoyar a los nuevos, para apoyar a otros y hacer que la voluntad de Dios se cumpla completamente. Amén. Ahora, Jesús le dice y le advierte a Pedro que va a ser zarandeado como a trigo por el enemigo. Y muchas veces Dios nos advierte de las pruebas, de lo que vamos a pasar, pero no le ponemos atención y cuando viene la tribulación, cuando viene el zarandeo, nos sorprendemos y decimos, ¿por qué nos pasa? Porque no le ponemos atención al Señor en lo que Él nos está diciendo. Recuerdo el culto cuando en la alabanza el pastor y Edith se movieron a dar palabra y algunos otros hermanos, una hermana se me acercó y me dijo cosas muy bonitas, pero la que más me impactó es que me dijo, hermano, vendrán pruebas, me dijo. Y muchas pruebas. Y yo le doy gracias a Dios porque me está advirtiendo y tengo que prepararme para esas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y Dios nos advierte con tiempo. Le dice, Pedro, Pedro. Pero Pedro, ¿qué le contestó? Hasta la muerte iré contigo.
Si todos se escandalizan de ti, yo no. No recibió la palabra del Señor como tenía que recibirla y saber que esa era una advertencia y prepararse para esa prueba, sino que se fijó en que él estaba firme, que andaba con el maestro y que era uno de los 12 discípulos y se confió. Y cuando vino el zarandeo, ¿qué pasó? Lo negó. A muchos Dios nos advierte que vienen pruebas. Otra cosa es que a veces nosotros nos buscamos los problemas porque no obedecemos la palabra del Señor. Y ahí decimos, Señor, ¿por qué nos pasa? Nos pasa porque no hacemos caso. Porque no cumplimos lo que la palabra dice. Y tenemos que estar pendientes de ello. Ahora, para que entendamos el zarandeo del trigo, tenemos que saber que el trigo pasaba un proceso. Era sembrado, moría la semilla, salía la planta, era segado, lo cortaban y lo llevaban a un lugar donde era trillado. ¿Cómo lo trillaban? Con unos animales, hacían una cosa de madera, le metían piedras incrustadas, tiraban el trigo con todo y el tallo y lo que tenía, y pasaban esas bestias alrededor para que se desprendiera el tallo del trigo y lo que lo cubría, porque lo que les interesaba era el fruto, el trigo. Entonces ese trillado lo que hacía era separar del trigo de todo lo que tenía. El tallo del trigo que antes sirvió para que pasaran los minerales y el trigo diera fruto, hoy se convirtió en un estorbo. Se llama paja, no se llama tallo ya. Entonces, ¿qué sucede con nuestra vida a veces? Crecemos en el Señor y queremos seguir haciendo cosas que hacíamos antes que nos sirvieron para crecer, para tener bendición, para tener cosas, y hoy en día quizás son las que nos estorban para poder mantenernos en el Señor firmes, afirmar nuestra vida. Pueden ser amistades, pueden ser cosas que hacemos que no le agradan al Señor y que tenemos que cortar a través del trillado para poder crecer y que el fruto quede libre y lo podamos sembrar en otros. Y a veces nos aferramos a esas cosas de nuestro pasado que nos sirvieron, amistades. Y usted sabe que los amigos lo conocen a uno y que los amigos saben cómo influenciarlo para lo bueno o para lo malo. No le digo que se haga enemigo, pero usted tiene que saber qué cosas le afectan ahora, que ya dio fruto, que está en el Señor, que ha aceptado a Cristo como Salvador y que quizás usted necesita ser trillado. ¿Para qué? Para que esa paja se separe y el fruto salga y pueda ser sembrado. El objetivo del fruto, hermanos, en sí, es la semilla. Si usted ve un mango, la pulpa se la come y ¿qué queda? La semilla. La pulpa protege la semilla. Lo que me interesa a mí es dar fruto, pero para sembrar también esa semilla en alguien más. ¿La semilla de qué? De la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de lo que necesita la gente conocer para ser salvo y que cambie su vida. Amén. El trillado servía para eso. Ahora, después seguía ¿qué? El aventamiento. El trigo quedaba separado ya, agarraban el trigo con unas herramientas y los tiraban al aire y el viento se llevaba la paja y lo demás y el trigo caía ahí porque era más pesado. Entonces lo tiraban al aire y el viento se encargaba de separar la paja. Eso se llama aventamiento. ¿De qué símbolo esto? Que el Espíritu Santo es aquel que nos quita la paja y las suciedades si nosotros se lo permitimos. Si permitimos que seamos lanzados hacia Él y que Él con su ternura, con su amor, con su delicadeza, saque toda paja, toda suciedad, todo lo que estorba para que nuestro fruto esté limpio y listo para que el Señor nos use como Él quiere usarnos. Eso es aventamiento, es el Espíritu Santo, pero a veces no lo dejamos. Nos habla, nos confronta con amor, porque Él no acusa, Él confronta. El enemigo es el que acusa, pero Él nos confronta con amor y nosotros no lo dejamos. No es así, no es como yo quiero. Ahora, después del aventamiento, sí seguía el zarandeo. ¿Qué era el zarandeo? Agarraban unas zarandas que tienen agujeros, un colador, zaranda se le llama, metían el trigo ahí y empezaban a moverlo. Y en el movimiento salía hacia arriba el tamo, la cizaña o piedritas que habían ahí, y ese zarandeo permitía que el grano estuviera totalmente limpio. Lo agarraban y lo botaban y seguían haciéndolo hasta que no había más suciedades. Ese es el zarandeo. Ahora, ¿quién dijo Jesús que iba a zarandear a Pedro? El enemigo. El zarandeo es la última etapa de limpieza del trigo. Pedro estaba siendo limpiado para convertirse en ese fundamento de la iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos que ser limpiados, zarandeados, para que salga el tamo, para que salga la cizaña, para que salga la suciedad y así nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor y cumplamos el propósito que tenemos. Porque todos los que estamos aquí, sin excepción, independientemente de la raza, de la edad, del color,
de la forma, tenemos un propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, pero a veces lo atrasamos porque no queremos que el tamo, que la grandeza, que el orgullo salga, o la cizaña, porque nos encanta a veces decir cosas de alguien que vemos que tiene fruto, porque nosotros no podemos dar fruto y hablamos de esa persona. Pero viene el enemigo que obedece a Dios, porque el enemigo es enemigo nuestro, no de Dios. Dios no tiene enemigos porque Él es todopoderoso. Satanás no se acerca ni siquiera a los pies de Dios. No es enemigo de Dios, hermano. Es enemigo nuestro. Dios solo tiene que decir una palabra y Satanás es destruido. Pero él tiene que obedecer lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Él manda. Y es a través de la tribulación, el ataque, la opresión que el enemigo hace, que muchas veces salen cosas en nuestro interior que no sabíamos que estaban, que es necesario desechar. ¿A través de qué? A través del ataque del enemigo, a través del zarandeo. Entonces tenemos que ponerle atención, porque Pedro se creía que estaba firme. ¿Pero qué sucedió? Igual, Señor, 3 veces. Porque salió a la luz aquello que él no sabía que estaba, pero que era necesario que saliera a la luz. ¿Para qué? Para que fuera limpiado totalmente y su fruto diera fruto así como nosotros hemos recibido el fruto de Pedro. Amén. Entonces el zarandeo es necesario. ¿Por qué? Porque a veces hay resentimiento que está escondido ahí y cuando viene el zarandeo sale a la luz. Hay que desecharlo. A veces hay envidia que tenemos ahí y no nos damos cuenta que Dios nos hizo diferente a cada uno de nosotros y que nuestro ministerio es diferente y no podemos envidiar a un hermano, a una persona, porque lo que yo tengo es lo que Dios quiere que yo tenga. Lo que yo hago es lo que Dios quiere que yo haga. Donde yo sirvo es donde Dios quiere que yo sirva. No nos podemos comparar. No puede venir la envidia y hacernos pensar mal de un hermano o la cizaña, que a veces murmuramos sin saber y hablamos cosas que no tenemos que hablar. El zarandeo es la última parte del proceso de limpieza y fue el enemigo quien se encargó de hacerlo. Ahora, Jesús le dice algo bien importante en Lucas 22:32. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, le dice, confirma a tus hermanos. O sea, en el zarandeo el Señor Jesús no le dijo, Satanás no lo puedes tocar. Le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti. No le dijo, no te va a tocar Satanás. Yo se lo impedí, le dije, yo he rogado por ti. A veces en la prueba o en la tribulación sentimos que estamos solos, que el Señor no está con nosotros, pero el Señor está ahí y ruega al Padre por nosotros. Amén. No estamos solos en la prueba. A veces lo sentimos y a veces pensamos que es así. Dios no nos deja. El Espíritu Santo está en nuestro interior y siempre está con nosotros donde estemos. Entonces el Señor Jesús en la prueba, en las circunstancias difíciles, en la tribulación, Él ruega por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos solos en la prueba. Usted no piense que está solo. El Señor Jesús ruega por nosotros. ¿Y qué rogó Él? Le dijo que tu fe no falte. ¿Cuál es la intención del enemigo en la prueba? Porque Dios nos prueba, pero el enemigo quiere en la prueba que nuestra fe falte, que nuestra fe disminuya, que nuestra fe se tambalee. Pero el Señor Jesús ruega al Padre, ¿para qué? Para que nuestra fe no falte. No ruega para que salgamos victoriosos, sino que ruega para que la fe no falte, porque con la fe nosotros vamos a vencer siempre. Porque nuestra fe está fundamentada en nuestro Dios Todopoderoso, que no nos deja y que nos lleva de la mano. Entonces la fe no debe faltar. No le dijo, yo he rogado por ti para que salgas victorioso. Que tu fe no falte. Si usted está en una situación donde dice, pero es que tantos años pidiendo por lo mismo y no lo veo, va a llegar, hermano. ¿Cuántos años esperó Abraham por ese niño? Pero es que yo he pedido y he ido a pedir. ¿Cuántas veces fue Moisés por orden del Señor ante el faraón? 10 veces y más bien se ponía la cosa peor. Y nosotros queremos que con una vez que clamemos, que oremos, conteste. No, tenemos que tener paciencia y saber que Dios nunca llega tarde. Su respuesta siempre llega a tiempo y llega cuando nosotros la necesitamos. Pero nuestra fe no tiene que decrecer, tiene que aumentar cada día. Independientemente de las circunstancias, independientemente de que no veamos una respuesta. Pero si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Y nuestra fe tiene que crecer más bien y decirle, Señor, gracias porque me estás probando, porque me ves digno de pasar por una prueba y estás rogando para que mi fe crezca y voy a salir victorioso porque no estoy solo. No estamos solos. Y le dice el Señor Jesús, una vez vuelto,
Confirma a tus hermanos. Cuando yo tengo una victoria, tengo que dar testimonio para que mis hermanos escuchen que tal vez está en una circunstancia igual y que salí victorioso con la ayuda del Señor, para que su fe se afirme, se confirme y crean que el Señor está con ellos y que los va a sacar de esa situación. Sea enfermedad, sea escasez, sea la circunstancia que esté, tenemos que, una vez salido de la tribulación, salido de la prueba, tenemos que decir: hermano, quiero contarle este testimonio, lo que Dios ha hecho. Y a veces parece testimonio pequeño, testimonio que no va a impactar, pero si alguien necesita escuchar ese testimonio, tenemos que dárselo, porque va a confirmarle a ellos que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a que los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que estamos aquí somos llamados. Somos llamados, somos escogidos y somos fieles. Ahora, conforme al propósito de Dios somos llamados. Por eso cada uno de nosotros va a servir en el área que Dios le ponga en su corazón. Pero somos llamados ¿para qué? Para ser santos. Así como Dios es 3 veces santo, así como Jesús es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahorita. No allá, lo vamos a ver porque cuando estemos en la eternidad con Él. Ahora, si usted quiere ver al Señor de cerca y acercarse a Él, tiene que ser santo. Somos llamados para ser misericordiosos, benignos, humildes, obedientes. Dios nos llama no solo para servirle, sino para que nuestra vida gire alrededor de Él. Y ese llamado es importante que nosotros lo cumplamos. Somos llamados a ser libres en Cristo Jesús. Somos llamados para heredar bendición. Amén. Pero también somos escogidos. La palabra dice en Mateo 22:14 que además de llamados, somos escogidos. Pero dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Eso dice la palabra. Entonces nosotros, además de ser llamados, somos escogidos. ¿Sí? ¿Escogidos para qué? Para servir al Señor, para vivir para Él. Y así cumplir con los propósitos que tiene su palabra. Llamados y escogidos. Muchos llamados, pero no todos los llamados son escogidos. Sí, habemos llamados y escogidos, hay llamados y habemos llamados, escogidos y fieles, dice la Escritura. Dice la palabra en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y mire, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si somos escogidos, tenemos que ser mansos, tenemos que ser santos, tenemos que ser amados, aunque algunos nos van a odiar porque estamos en la luz con Cristo Jesús, pero tenemos que ser amados, de mansedumbre, de entrañable misericordia, de paciencia. Llamados, escogidos, y también tenemos que ser fieles. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor nos llama, el Señor nos escoge, eso lo hace Él, pero soy yo el que me tengo que mantener fiel. La fidelidad tiene que salir de mi interior, no por lo que recibo, no por lo que espero de Él, sino por lo que yo siento en agradecimiento a lo que Dios ya hizo, lo que ya hizo, lo que está por venir, pues que venga de parte de Él, pero no va a hacer que yo cambie mi forma de pensar de Dios, porque lo que ya recibí es más que suficiente. Lo que Dios ya hizo es más que suficiente, y por eso tengo que estar agradecido con Él siempre. Por lo que ya hizo. Pero tengo que mantenerme fiel al Señor independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Y eso lo hago yo. Él me llama, Él me escoge, pero soy yo el que decido mantenerme fiel al Señor independientemente de lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Entonces el enemigo va a tratar de arruinar o de desbaratar nuestro llamado para no ser escogidos y no mantenernos fieles. Y muchas veces hay circunstancias en el servicio, en la congregación, en nuestra vida, que nos afecta nuestra fe, disminuye nuestra fe, y lo primero que decidimos es renunciar al llamado del Señor. No, ya no sirvo. ¿Para qué sirvo si todo lo que hago me pasa mal?
le sirvo, me desvelo, trato de hacerlo mejor. ¿Y qué pasa? Solo cosas malas. Es que el enemigo quiere impedir que usted cumpla su llamado, porque usted es un escogido del Señor y que con su llamado bendiga a otras personas y que usted renuncie a su llamado. Pero Dios restaura tanto la fe como el llamado si nosotros le ponemos a Él nuestra vida y le decimos lo que estamos viviendo. Por eso tenemos que mantenernos fieles. Y el enemigo va a querer que nosotros renunciemos a ese llamado. Y no tenemos que renunciar, hermanos, porque tenemos un privilegio. Servir al Señor es un privilegio que no todos tienen, o que algunos tenían y han rechazado por circunstancias que han vivido. Pero si usted tuvo una dificultad con alguien y por eso renunció a su llamado, pues perdone. Y vuelva a vivir ese privilegio de servir al Señor en donde Él le ha llamado y donde usted puede impactar vidas y puede hacer que el reino de Dios se expanda. Porque Jesús restaura la fe y restaura nuestro llamado. Eso hizo con Pedro. Dice la palabra del Señor en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, le vuelve a decir Simón, ¿me amas más que esto? ¿Por qué le pregunta, ¿me amas más que esto? Porque Pedro le dijo, no iré solo a la muerte. Sí, le estaba diciendo que si estos se escandalizan, yo no. Entonces se comparó con otros discípulos, entonces Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Para hacerle recordar a él de que él le había dicho que si los otros se iban, él no, pero fue el primero que salió corriendo. Y le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Él volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que esto. Pero le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A cada pregunta del Señor a Pedro, si lo amaba, Pedro le contestó que sí, pero la respuesta fue que, servime. Si usted lo traduce, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuando nosotros amamos al Señor, tenemos que servirle a Dios, porque eso es muestra de nuestro amor. ¿Lo vio ahí? ¿Me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Y los corderos son aquellas ovejas que tienen menos de un año. Es decir, que si amamos más al Señor que los otros, tenemos que apacentar y alimentar a los recién convertidos en el Señor y atenderlos porque eso es lo que el Señor quiere. Y a veces nos descuidamos, hermano. Y se nos olvida que el recién convertido va a ser atacado por Satanás y que necesita que sea alimentado, pastoreado, apacentado y cuidado. Y esa es una tarea que tenemos que hacer. Entonces, si usted ama al Señor, si yo amo al Señor, eso se tiene que convertir en ¿qué? En servicio a Dios. Y no solo servimos en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra casa, a los que amamos. Por eso el Señor le pregunta ahora, para entender esto, de que el Señor está hablando con Pedro, tenemos que entender que hay 4 palabras en el griego para amor. Ágape, filia, eros y storge. Ágape significa el amor incondicional, que no tiene condición, el amor del Señor. Filia es un amor de amistad, fraternal. Eros, el de nosotros con nuestras esposas, los que estamos casados. Y storge, de familia. Esas son las 4 palabras que existen en el griego para amor. Lastimosamente la traducción nos dice, me amas, me amas, me amas. Pero el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? O sea, me amas con un amor incondicional. Pedro le dice, Señor, te fileo. Te amo fraternalmente. ¿Por qué? Porque él sabía que había pecado, que había negado al Señor y su amor no era incondicional. ¿Por qué? Porque al ver el peligro salió huyendo. Y nosotros sabemos que Dios nos ama con amor incondicional, pero nuestro amor hacia Dios no es incondicional. ¿Por qué? Señor, si me bendices, te sirvo. Señor, si me provees económicamente, diezmo o ofrendo. Señor, si restauras mi matrimonio, te busco. Si cambias mi vida, o si cambias, me pagas las deudas, me congrego. No es un amor ágape el nuestro. No sé si hay una quinta palabra, amor interesado, pero solo hay 4.
Entonces, nuestro amor hacia Dios no tiene que ser condicionado, sino incondicional. ¿Por qué? Porque agradezco al Señor por lo que ha hecho, porque le amo, porque lo que hizo en mí es suficiente ya para estar agradecido toda mi vida. Pero nosotros somos aquellos que le ponemos condición al Dios Todopoderoso, que podría decir más bien, si estás así, mejor te traigo. Las condiciones que tenemos que ponerle al Señor, no, mejor dicho, no hay condiciones, sino que tenemos que servirle con todo nuestro ser. Y Él estaba restaurando a Pedro ahí, pero le está diciendo, Pedro, me amas incondicionalmente, y Pedro le dijo, no. La tercera vez le dijo, Pedro, me fileas, me amas con amor fraternal. Entonces Pedro le dijo, sí, Señor, tú todo lo sabes. Y se entristeció porque hasta en la tercera vez le dijo que era un amor fraternal, porque el Señor lo sabía. Pero Pedro lo negó. Y dice la palabra que cuando Pedro lo negó, el Señor Jesús lo quedó viendo. Pero no para acusarlo, hermano. Te dije, nunca el Señor nos va a señalar, nos va a acusar cuando fallamos. Más bien nos recibe con sus brazos abiertos para enseñarnos que Él es todo perdón. Y que tenemos que cambiar, que tenemos que confiar en Él. Pero nunca esa mirada fue de acusación, sino más bien para hacerle ver a Pedro que Él tenía que afirmarse en el Señor. Ahora, nunca un error que nosotros cometamos, así como Pedro lo negó, y dice la Biblia que maldijo. No solo lo negó, sino que maldijo. Nunca un error que cometamos va a ser más grande que el amor que Dios nos tiene a nosotros, hermano. No es licencia para pecar, es para reconocer que aunque fallamos, que somos pecadores y que tenemos que empeñarnos en cambiar cada día más, el Señor nos recibe y nos perdona y quiere cambiarnos, pero nunca nos va a señalar o acusar o hacer sentir mal, porque Él es todo amor. Amén. Nunca un pecado que cometamos será más grande que el perdón del Señor. Si a usted le está costando perdonarse por algo que hizo, Dios le perdona. Que tiene que cambiar y tiene que dejar la situación, pero no se atormente con la falta de perdón, porque no hay peor cosa que uno mismo no se pueda perdonar. Si Cristo nos perdonó, ¿por qué yo no me voy a perdonar? Pero tengo que darle un cambio en mi vida. Y tiene que usted restaurar su fe y restaurar su llamado. Amén. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted ha renunciado a su llamado, usted ha renunciado a los dones que tiene por un pecado, por una circunstancia, por un problema, por una dificultad, pues le quiero decir que Dios no recibe esa renuncia. Porque los dones son irrevocables, usted no puede renunciar a ellos. Y Dios lo va a perseguir, como dice la palabra, hasta que se cumpla la voluntad de Él en usted. Yo prefiero un ataque del enemigo que Dios me esté persiguiendo. Porque no nos deja en paz. ¿Pero por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Necesita usted que Dios le persiga? Yo le aconsejo que no. ¿Por qué? Porque es mejor agradarlo a Él y hacer su voluntad. Los dones son irrevocables. Usted renunció a un llamado, a un don, pues la renuncia no la recibió el Señor, le cuento. Porque es irrevocable. Hay que volver a restaurar el llamado, hay que volver a restaurar la fe y hay que servirle al Señor con todo. ¿Para qué? Para que nos sintamos llenos y plenos en Cristo Jesús y podamos vivir una vida plena en el Señor. Amén. Quiero que vayamos a Jueces 9:8 y con esto voy a terminar, hermano. Jueces capítulo 9, versículo 8. Amén. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres? Para ir a ser grande sobre los árboles, se negó. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los hombres? Qué humilde, ¿verdad? Sobre los árboles, perdón, es que se me movió aquí. Es la higuera. Ok, el 12 dice, y dijeron pues los árboles a la vid, pues ven tú reina sobre nosotros. ¿Está viendo qué árboles están? Higuera, olivo y vid, árboles emblemáticos de los israelitas. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? 3 árboles que les dijeron que reinara y dijeron que no, porque tenían dulzura, porque con el aceite del olivo se unge a los reyes, y el higo también dijo que no. Y la vid respondió, dejar mi mosto que alegra a Dios
y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los ceros del Líbano. Le hicieron el llamado, hermano, al olivo. ¿Qué fruto tenía el olivo? El aceite. Amén. Que honra a Dios y a los hombres, que unge, la unción, el aceite que se usaba para iluminar el templo. Aceite de oliva virgen. ¿Qué dijo? No. Teniendo dones, teniendo frutos, teniendo mucho que darle al Señor. Le dijeron a la higuera: ¿cuál es su fruto? Dice: un fruto dulce y bueno. ¿Cuál fue su respuesta? No. Le dijeron a la vid: ¿cuál es su fruto? El mosto, el vino nuevo que alegra al Señor y a los hombres. ¿Cuál fue su respuesta? No. Entonces fueron donde la higuera, donde la zarza. ¿Cuál es el fruto de la zarza, hermano? Ninguno. A veces nosotros nos dicen: no, me están diciendo que sirva en tal ministerio, pero seguro ya le dijeron a 3 más y dijeron que no. Ahora me están llamando a mí porque no tienen a nadie más que servir. No, es el Señor que le está dando la oportunidad a usted de que sirva. ¿Sí? Si otros dijeron no, no es problema suyo. Mire ese llamado que viene de parte del Señor. Fueron 3, fueron 6, fueron 10 o no fue ninguno. Pero si Dios lo está llamando a servir, acepte ese privilegio. Deje de estar sentado ya y dígale: Señor, te voy a servir. Amén. Es importante entender que si Dios nos llama es porque Él ha puesto su mirada en nosotros y sabe lo que hay aquí adentro que yo puedo dar: dulzura, aceite, mosto, alegría, que quizás otros no pueden dar, pero que Dios lo ha puesto en mí de manera natural y yo lo puedo compartir con otros. Y van a recibir. ¿A quién van a ver? A usted no. A Jesucristo, que ha cambiado su vida, porque antes éramos de lo peor, y lo que van a ver es que usted tiene a Cristo en su corazón y que es Él el que está obrando a través de usted. Aunque Dios dice que Abraham le dijo que también iba a engrandecer su nombre. Dios no se queda con nada. A pesar de que nosotros no queremos llamar la atención, Dios siempre engrandece nuestro nombre. Dice: el hermano sirve, el hermano me ayudó, la palabra que me dio la hermana, lo que hizo este hermano que me atendió. Y eso impacta la vida y no pone su mirada en nosotros, sino en Jesús que está allá dentro de nosotros. Usted no tiene que ver si no es porque no encontraron a nadie, porque ya no hay gente que está renunciando, es que me llaman a mí. No, es Dios que está dando la oportunidad, porque si otros se niegan, Dios busca a alguien más. No, pero es que Dios me necesita. Dios no nos necesita, pero sin embargo es misericordioso y nos da la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué fruto tenía la zarza? Ninguno. Ay, es que yo no tengo fruto, yo no sé hacer nada. ¿Y cómo voy a servir? Es Dios el que va a hacer que usted pueda servir con todo su corazón y que impacte otras vidas. Ahora le pregunto: cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, encontró un carnero enredado en un fruto en un árbol de olivo, en una higuera o en una vid, en una zarza. El ejemplo de lo que iba a hacer Jesús a través de su sacrificio en la cruz, Dios usó una zarza sin fruto para que ese carnero estuviera enredado. Yo estoy seguro que ese carnero tenía fuerza para desenredarse, pero Dios usó algo sin fruto para ponernos ejemplo para siempre. Cuando Moisés fue llamado, estaba encendido una vid, estaba en fuego una higuera, estaba en fuego ¿qué? Una zarza sin fruto, hermano. Usted podrá decir: yo no tengo fruto, yo no tengo nada que dar, por eso no sirvo. Si el fuego es de Dios, cualquier zarza sirve, hermano. No se vea usted, véase que va a ser Dios quien le va a usar. Y si usted no tiene fruto, si usted no se considera digno, si usted cree que falla mucho, si usted cree que no merece eso, no piense en eso. Piense que es el fuego de Dios el que va a fluir a través de usted. ¿Qué característica tenía la zarza? Que el fuego estaba ahí y no se quemaba.
y estaba iluminando e hizo que el libertador de Israel, Moisés, se acercara a ver la señal de Dios, pero a través de una zarza sin fruto que aparentemente no servía de nada, pero sirve para que nosotros seamos señal y que el fuego de Dios arda a través de nuestro interior y la vida reciba, hayan milagros, hayan sanidades, hayan liberaciones, haya gente que se convierta. Pero yo tengo que decirle: sí, Señor, si el fuego es tuyo, yo como zarza que no tengo fruto, me voy a dejar usar. No, pero es que yo llegué hasta segundo grado. Es Dios el que va a poner las palabras en usted para que usted hable. Es el fuego de Dios el que va a fluir para que usted predique. Es el Señor que le va a enseñar a hacer lo que tiene que hacer en su ministerio, en el llamado. Y es el Señor que va a hacer que usted fluya en el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios le va a dar que hablar, que hacer, que decir, cómo actuar. Porque somos zarzas, pero el fuego viene de lo alto, hermano. Dice la palabra en Deuteronomio 33:16: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia de aquel que habitó en la zarza. Dios habita en zarzas sin fruto, sin esperanza y muchas veces sin fe. ¿Por qué? Porque es Él el que nos usa, es Él el que nos llena, es Él el que su fuego fluye a través de nosotros. No tengo fruto, dirá usted, pero si tiene a Dios, ese fuego va a encenderse y va a servir de señal para otros. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Si su fe ha disminuido por las circunstancias o por situaciones que han pasado, o quizás usted ha renunciado al llamado, o está pensando en renunciar a su llamado, esta mañana yo quiero recordarle que fue Dios quien le llamó, y que es momento para que ese llamado, para que esa fe se restaure. Porque nuestra fe es en Él y el llamado es de Él. Él nos hace el llamado. O quizás usted cometió un error, pecado, o pasó una situación difícil y usted siente que eso le ha hecho que su fe disminuya o que su fe esté mermando. Pídale perdón al Señor, que seguro que el Señor le va a perdonar y su fe va a ser restaurada. Su llamado va a ser restaurado. Y el Dios que habita en la zarza y la gracia del Dios que habita en la zarza estará en usted. Escuche lo que dice la alabanza. Cayeron sobre mí. Esta mañana quiero hacerle un llamado aquí al altar a aquellos que dicen: yo soy zarza, yo tengo mucho que ofrecerle al Señor. Quiero pedirle: venga al altar, por favor.
también quiero llamar a aquellas vides que tienen fruto, que tienen aceite, que tienen unción. Higueras que tienen dulzura. Que pasen aquí al altar. Recuerde, si el fuego es de Dios, cualquier zarza sirve. Y seguro que el fuego es de Dios en este lugar. Vamos a abrirle su corazón a Él. Él está aquí en este lugar y va a restaurar tu fe. Si está pasando, hermano, por circunstancias o ya hace mucho tiempo está viviendo algo, es tiempo de creer y que su fe aumente, porque usted va a ver la victoria en Cristo Jesús. Y no solo decimos por decirlo, sino porque el Dios que tenemos es todopoderoso y Él nunca pierde el control. Él tiene el control de todo, absolutamente todo. También a aquellos que quizás no le han permitido al Señor entrar en su vida, porque dicen: no quiero fallarle, entregarle mi vida a Dios es seria, dicen algunos. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo lo motivo que lo haga en esta mañana y no se va a arrepentir nunca, porque si no tiene fruto, el Señor hará que su fruto venga. Y quiere tener seguridad de su futuro, entrégale su vida al Señor. Si hay alguien aquí que aún no le ha entregado su vida al Señor, es buen momento para hacerlo, para que usted como zarza, quizás como zarza sin fruto, permita que el fuego del Señor fluya en su interior y que usted le pueda recibir a Él como Salvador. Si hay alguien así que aún no lo ha hecho o que lo ha hecho y que cree que necesita más de Él, lo motivo también para que venga aquí al frente. Vamos, iglesia, levantémosle nuestras manos al Señor. Ofrézcasele a Él. Ofrézcasele a Él. Dígale: aquí estoy, Señor, para que me perdones. Tú tienes el control. Vamos, iglesia, ofrézcase, dígale: aquí estoy, Señor, como una zarza. No tiene fruto, Señor, y quizá el fruto que tengo no es agradable a ti, quizá. Pero me ofrezco, Señor, como zarza, para que sea tu fuego
el que me inunda, para que sea tu fuego, el que me llena, Señor, para que sea tu fuego, el que entre en mí, y la gracia del que habitó en la zarza esté en mí, en mi interior, y me llene y me permita crecer en ti, Señor. Y que los dones que usted tiene sean usados. En el nombre de Jesús, hay dones que necesitan ser puestos al servicio del Señor. Vamos, iglesia. La gracia del que habita en la zarza entra en usted hoy. Vamos, levántele sus manos a Él y permítale a ese Dios todopoderoso que la gracia de Él le llene y que el fuego de Dios se encienda en su interior. Se encienda en su interior el fuego de Dios. Ese fuego que no consume, pero que quema, que calienta y que nos impulsa a hacer su voluntad. Ese fuego y la gracia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, que esté en su interior y que le permita vivir conforme a su voluntad. No importa la edad, no importa la raza, lo que importa es su disposición para que el fuego de Dios en esa zarza le inunde, le llene y le permita servirle, y que ese llamado que Dios le ha hecho se renueve hoy, se restaure hoy, y que el anhelo y el deseo de servirle a Dios se restituya hoy. No importa lo que usted siente, lo importante es que Dios está ahí, que Dios ha llamado. Aleluya, aleluya. Sana Dios, sana, 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 sana Dios. Se libre. Vamos, hermanos, porque usted es zarza. Reciba ese fuego y el cambio que necesita. Un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Se arranca el dolor y sale hoy en el nombre de Jesús. Libre en Cristo Jesús, porque ese fuego liberta, porque ese fuego rompe cadenas, porque ese fuego rompe ataduras, porque ese fuego quema maldiciones, porque ese fuego sirve de señal para nosotros mismos, y es el fuego de Dios el que importa. Si el fuego es de Dios, cualquier zarza sirve, y eso habla de nosotros, que somos zarza cuyo fruto viene de Él. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, reciba, iglesia, reciba, reciba, reciba la gracia del que habita en la zarza. Nuestro Dios todopoderoso esté sobre usted, y el fuego también, el fuego de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que está aquí con nosotros, llene. Porque si damos frutos es porque Él lo permite. Porque si damos frutos es porque Él así lo quiere. Porque si somos útiles es porque Él nos quiere utilizar. Porque si somos servidores de Él es porque el amor así se traduce. Amar a Dios es igual a servirle. Amar a Dios es igual a servirle. Independientemente de nuestras circunstancias, tenemos que servirle a Él con todo, para que ese fuego de esa zarza en nosotros que somos zarza nos llene y nos haga revivar nuestra fe, y no nos preguntemos por qué estoy aquí en vez de estar allá. Estás aquí porque Dios te quiere aquí. No sola, no llevando tus situaciones solas, sino con aquellas que salieron del mismo vientre. Van a cambiar las circunstancias de tu vida, porque has sabido resistir, porque has sabido mantenerte, porque has sabido hacer las cosas como Dios quiere, a pesar de la dificultad, a pesar de que no estabas acostumbrada a este estilo de vida en este lugar, pero le has dicho sí, Señor. Vamos, iglesia, recibe, 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 recibe. Levante sus manos, aún los que están en el asiento, por favor. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí está tu zarza, sin fruto,
pero con todo el anhelo de servirte, con todo el deseo de honrarte y con la necesidad de que seas tú el que me llena, Señor, el que me inunda y el que me llena con todo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Y la gracia del que habita en la zarza nos inunde. Te bendecimos, Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, y que ha penetrado, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser y nos has hablado, oh Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que has tocado muchos corazones, Señor, muchos llamados que estaban ahí escondidos, muchos llamados que estaban sentados, Señor. Hoy tú has vuelto, Señor, a reafirmar ese llamado, Señor, y nos has recordado que no somos nosotros, sino que eres tú a través de nosotros, Señor, que lo único que tenemos que hacer es decir, como dijo el profeta: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, opera a través de mí, Señor. No tengo mucho que ofrecerte, Señor, lo que tengo es mi vida, mi corazón, Señor, mi amor hacia ti. Señor, bendice a estos que hoy han pasado, Señor. Señor, actívalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Todos aquellos, Señor, que había ocasionado, oh Dios, que ellos se hayan detenido en ese llamado, hoy fue quitado en el nombre de Jesús, Señor. Y el fuego de tu Espíritu, Señor, ha vuelto a reavivarse en ellos, Señor. El amor hacia ti, Señor, se ha vuelto a reafirmar. Señor, las ganas de servirte, Señor, se ha vuelto a reafirmar en esta mañana, Señor. Has restaurado su fe, has restaurado este llamado, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue levantando a tus hijos, sigue levantando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrelos, Señor, cúbrelos, cúbrelos, Señor. Cúbrelos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que toda palabra del enemigo de desánimo, Señor, sea desechada en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo, Señor, contra sus vidas sea reprendida en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda palabra que se haya levantado contra ellos, Señor, contra sus familias, hoy ha sido cortada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Tu amor, oh Dios. Aleluya. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Pueblo de Dios, levante sus manos. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Salude a la persona que tiene a la par. Nos vemos el miércoles. Estamos despedidos, hermano.